empezar a sentir mucho más. Tal vez ya nada sea lo mismo, solo nos queda volver a soñar, creer en ese poder que está vivo y Bienvenidos una vez más en sintonía, iba a decir, qué mal que estoy. El mundo según Nati, corran. Están perfectas, ahí salen. ¿Cómo va hoy, Cori? Hoy tengo a todas, Cori, Flor, Edmi. Buenas tardes, mejor dicho. Las extrañaba. Qué lindo, sí. Ay, Girl Power Rechu. sería hoy, ¿no? Les quiero contar al público, quiero que les cuenten por dónde nos ven, chicas. Tenemos YouTube en El Mundo Según Nati. Instagram, El Mundo Según Nati con Y, por favor. Estamos en Spotify también ahora. ¡Vamos! NatiGomis.ok. Paciencia con Spotify. Si sale bien vamos a subirlo a Spotify, prometo. Estamos en vivo en TikTok por natigomez.ok. Estamos en vivo en Instagram, ¿no? El Mundo Así Según es, Nati. así Y por es. AM1230 Creativa también. Ya no sé qué más falta. Pasa un Todos lados. pasacalle, podemos poner. Bien. Perfecto, hoy vamos a hablar de la pandemia, pero más que de la pandemia, de la forma de relacionarnos. Por eso traje acá al lado mío una conductora impecable, Corina, que me va a acompañar, y traje dos conductoras, pero dos psicólogas, que son especialistas que van a hablar de esto. Hay que traer profesionales, chicos, porque si no, claro, no se puede. Bien, antes de empezar voy a mandar feliz cumpleaños a Flor atrasado, que cumplió el martes, ¿no? ¡Ahí está! Feliz, que los cumplas feliz. Es así, que los cumplas. Flor Chu, no le gusta, pero me encanta decirle Flor Chu. Muy bien. Y también tengo dos amigos míos que cumplen hoy. Juanjo y Lucho. Feliz cumpleaños. Nos queremos, Juanjo y Lucho. Virginianos, el mejor signo del zodíaco, Virgo. Bueno, podemos hablarlo si querés. Bueno, Podemos debatir sobre eso. Podemos otro debatirlo. tema. ¿Quieres hablar de Virgo? Yo tengo un par de cosas de Virgo. ¿Querés A que ver. te diga? Sí, 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 Virgo decime. es infumable. ¿Qué? Yo ¿Cómo? Yo tuve una pareja de Virgo. Nunca puse el vivo. Mira qué bien. Ahí va. Tuve una pareja de Virgo, no mucho tiempo. 2 años y algo. Corta. Una relación corta. Sí. Y no, tienen son muy infumables. Necesitan organizar Muy, todo, muy no pueden críticos. cambiar todo a último momento. Sí, Es decir, si vos decís, el domingo vamos a ir a comer un asado, es así. No importa, aunque se caiga el cielo, Sí. caiga granizo, nos inundemos, tengas que ir en avión, el asado se hace. Sí. ¿Es así o no? Es buenísimo ¿Miento? eso. ¿O es así? Buenísimo. ¿Por qué te parece Es negativo? así. Otra cosa que tienen No se puede son improvisar con No. ¿Eh? no se puede improvisar con No, y por eso a veces le cuesta este programa a Flor Chu. Sí. También otra cosa que... díganme si miento, los que están en TikTok. Bienvenidos los de TikTok, empezar a ver tarde. Perdón, chicos, no me di cuenta. Otra cosa que tienen los de Virgo es que tienen como un orden, pero es un orden aburrido. Porque es todo en el mismo orden, en el mismo... No sé cómo explicarte. Llegan a la casa, ponen la cartera, sacan los zapatos, se ponen los zapatos en un lugar, porque no es lo mismo acá que allá, y si están de este lado, están todo así, es como que todo tiene su lugar, su momento, todo. Después que terminan todo eso, recién ahí se pueden sentar. Son muy obses. Yo, no. No, Todo muy igual organizado. yo no, soy ascendente en Sagitario, así que ahí Acá cambia está la Virgo, cosa. mírenla. ¿Sos qué? Ascendente en Sagitario. ¿Vos te pensás que Eso te salva un si poquito. fuera Virgo pura, usaría esta camisa? No, te salva. Trabajo de terapia un mes y medio para poderla traer, pero no, Sagitario te afloja un montón. Sí, totalmente. Claro, gracias a Dios. Viajes. ¿Sagitario lo tenés en dónde? ¿En la luna o en...? No, ascendente. el en el ascendente. Luna en Cáncer. Eso te salva. Ay. Cáncer. Rechu. Ahora Bueno, sí quieren de match. nuevo. de Cáncer no puedo decir nada. George, te amo, mi vida. No puedo decir Mejor nada así, de muy Cáncer. bien. Somos los mejores, los Pero- más lindos, los más dulces. Cáncer está feliz con un control remoto, una cama, Una un cama, mate, sobre y todo. ya está. No necesita más. Es como que no. Está Y la bien, familia sí. cerca. Tipo, si la familia es el hermano o lo que sea, la pareja, el perro, eso necesita ahí cerca y después ya está. Así es. como- así ¿no? es. Sí, Listo. sí, ¿Y vos, sí, Nati, ¿ves qué que no sos? somos Yo problemáticos? soy Géminis. Uf. Así es, complicada, Ay, complicada. Estoy hablando mal. No. Como Elígeme Géminis, esta me parte, parece. la dictan, me la cortan. No se sabe qué quieren. ¿Con qué cara? Mirá, No, pero esto sí.
Hoy vamos a hablar de un tema serio, chicos. Sí, va. Géminis es lo más. Dicen que todo grupo de amigos tiene que haber una geminiana. Eso es verdad. ¿O no, Es Cori? verdad, doy fe. ¿En nuestro grupo qué nos pasa? Que es Con Mariana, le vamos a mandar un beso a Mariana, a Lucio. y a Daniela. Dani, que la única que organiza y dice de ver no soy yo. Cuando yo dejé de decir, no lo vimos más. Es verdad, sí, Oh, no, sí, miento. son el alma de la fiesta y siempre tienen muchos amigos, siempre, siempre, así. siempre. Es así. Están con así el que- celular todo el tiempo hablando. Sí, Géminis conoce a todo el mundo y Sí. sabe de todo. Bueno, cualquier cosa que le hablas, dice sí, porque yo, y opina. Y bueno, es así. Bueno, Todos muy bien, tenemos muy bien. cosas. Bueno, Bueno, ¿y vamos a Aries? hablar de Aries. No Bueno, sé, que sos de Aries. ¿quieres decir algo de Aries? Aries es. Aries mujer Oh. es distinto. Aries mujer me parece que es que Tiene es carácter, No, terrible carácter, Aries. cosa. Aries Pero- varón, Aries varón es jodido. Vamos a Mira, y mostrar a Aries Ariana. es jodida en Ahí no está Aries. Ariana. Todo el mundo Sí, dice sí, eso, sí, pero sí. no. Los arianos se piensan como yo o estás equivocado. Ay, sí, totalmente. Son un bicho Ah, bolita. obvio, sí. Obvio. No, pero no, vos sos buena, sos Son un flexible. bicho bolita. Sí, sí. Yo a mi papá le digo bicho bolita. Es de Aries. Sí. Sí, yo tengo el ascendente en Aries igual, ¿eh? Uf. Sí, Sí, una se astróloga, nota, se Creo que nota. me una tengo que astróloga me dijo retirar. hace poco que Sí, me a tengo mí que no me amigar han hecho eso. con mi ascendente. Tienes que hacer. ¿Eh? Tienes Pues que nos llevamos hacer bien. alguien. Ujú. Sí, porque no sé yo cuál es mi luna, cuál es todo eso. Me preguntan y no sé. Bueno, hay Bueno, que ya investigar, hay estamos que así. traer a Vamos. alguien acá, ¿no? Tenés que venir cuando venga la astróloga a mi programa o traer una astróloga acá y que nos analice. Que Perfecto, me me haga, encantó. obvio, sí. La carta Tengo astral. astróloga, una muy buena, muy copada. Puede Que me venir. diga todo, Sí. es mi luna, mi cosa. Yo solo sé que soy Aries, Ah. pero una Aries tranquila. Bueno, Sí, por eso va, debes va, tener algún otro tema. ascendente. Aries, tranqui. Aries tranquila, dijo. Bueno. Bueno, vamos Mi a papá, empezar. si mi papá se conectó, que no diga nada. A ver. Si mi No, papá- todavía no. No. Está conectado, hay gente, pero no hablaron. Así que no sé. Y lo de TikTok todavía no me opinan. Me saludan, pero no opinan. Bueno, Entran y muy salen, entran y salen. Bueno, ¿vamos a hablar o no vamos a hablar? Vamos a hablar, chicos. Vamos ¿no? a hablar, ¿Qué vamos venimos? a hablar. Bien. Hablar del 2020. Vamos a hablar de la pandemia. En realidad, sí, bueno, de la forma de comunicarnos y de la pandemia. Vamos a arrancar con la pandemia, porque la pandemia modificó un montón de cosas en nuestras vidas. Sí. Fue terrible. Yo fue les quiero terrible. preguntar a ustedes. Sí. Sí. Les voy a entrevistar a ustedes. Ah, no, aguanta. ¿Cómo pasaron la pandemia? Bueno, para mí fue terrible. Perdón, tomé la posta porque. Sí, obvio, realmente tomala. Hoy está. Cuando. Sí, Se sí, tomó hoy, los hoy ceros. tengo ganas de hablar. Hoy tenés Hace ganas. mucho que no vengo. Vamos. Cuando empezó las noticias, empezaron las noticias en diciembre del 2019, no sé si recuerdan, Sí, que cómo no. llegaron acá las noticias de que se venía una pandemia. Yo Sí, que recuerdo el estaba titular, China. se viene una pandemia. Sí. Y todos tranquilos, igual nadie lo evitó. O sea, tenemos tal las noticias cual. de diciembre, nadie lo evitó. Y bueno, y cuando empezaron con esto de las restricciones para salir, que fue el 15, 16 de marzo, no me acuerdo, del Así es, 2020, sí. ahí yo recordé que en el 2000, no sé si se acuerdan de la gripe A, en el Sí. 2009, claro. fue 2008, 2007, por No, ahí. no me acuerdo. Sí, 2006, 2007, por ahí. Sí, sí, creo. sí, yo era, Pero era no era chica. nada que ver. No, No era nos nada que encerraron. ver, pero recuerdo que habían algún tipo, habían restricciones y yo me acuerdo de haber ido a la facultad con el barbijo. Entonces me hizo acordar a eso y digo, bueno, debe ser algo parecido, Algo pasajero, simplemente que bueno, tenemos que estar Mm. una semana de vacaciones en nuestras casas. Al principio Claro. fue como Al vacaciones. principio estuvo bueno. Al principio Sí, estuvo bueno, sí. fue como estábamos todos muy cansados de trabajar. Pero después cuando una semana, 2 semanas, 3 semanas, ahí fue Sí, como- que eran 15 días, y luego otros 15 y después se días. renovaba y se Dale, renovaba. Fue terrible. Sí. ¿Vos trabajaste así por Zoom? ¿Qué hiciste, Yo Flor? ya la primera semana empecé a atender virtual, pero porque no, como soy independiente no podía Y es dejar de Virgo. trabajar. No podía quedar su agenda, tenía que hacer su agenda. No podía. Además, yo ya tenía la idea de empezar a trabajar virtual con pacientes de afuera, entonces ya tenía como el sistema, digamos, en la cabeza. Y bueno, lo empecé a aplicar en la pandemia. Bien, Me bien. Y vino bien. súper, súper. ¿Te gustó? sí, Y sí. te quedaste con ese sistema, me parece. Y me quedé con eso ahora 100%. Pero bueno, pero fue terrible igual. O sea, me adapté muy bien a nivel laboral. También en ese momento era personal trainer y daba clases virtuales. Y eso estuvo buenísimo porque cada una de las chicas en sus casas entrenando, la verdad que fue muy divertido. Pero bueno, también está la parte no divertida, Tal ¿no? cual. Que
que a la tercera o cuarta semana, yo digo, encima decían que se escuchaban, en un momento, bueno, empezaron sí. todas las teorías conspiranoides, ¿está? Sí, yo la vi todas. que se escuchaban trompetas en el cielo, que era el fin del Sí, mundo. yo dije, era el fin del mundo, Sí, ahora sí todo. fue, lo vimos todos. Sí, yo pensé. Vos eras parte de ese No, grupo. yo sí, digamos. yo también, cuando ya el día que salí vi a la gente toda con barbijo, porque al principio no pusieron barbijo, fue después que fui al supermercado. Sí, es verdad. Pero nosotros salíamos al supermercado, era como nuestra salida recreativa del día, era ir al supermercado porque era la única salida. Y cuando yo empecé a ver barbijos en todos lados, ahí yo dije, en cualquier momento hay zombies, o sea, faltan los zombies. Ella era Sí. parte Bueno, de varios zombies quedaron, te quiero decir. Sí. En la ciudad hay un montón. Lamentablemente. Un montón, chicas. Pero ¿Y sí. la forma de relacionarse con sus amigos y eso cambió? Sí, totalmente. Sí, ¿no? Mal. Totalmente, sí, era Bueno. igual, estuvo buena en algún punto. No sé, nosotros empezamos a hacer videollamadas, nos empezamos a relacionar más porque como uno necesitaba hablar con Sí. un otro. No, ¿no? pero Sí. después de la pandemia. Ah, después. No, después de la pandemia para mí no. No, Cambiar, no. Te ves menos para mí. Como que la gente relajó. Sí, Perdió, es verdad eso. perdió es la verdad. costumbre de ir a tomar un café, de ir a sentarse en una confitería. Que antes se nota la edad que tengo, ¿no? Nada de boliche. Bueno, no importa el lugar de encuentro. Me refiero de ir, ¿no? El tiempo a. Es como Sí, que, puede bueno, un ser. mensajito, una llamadita y ya está. Sí, hoy nos acostumbramos creo mucho a tener las aplicaciones que nos podemos ver, mandarnos audios, mandarnos videos. Sí, realmente hoy creo que es mucho como más fácil tener acceso a una comunicación con un otro, que no hace falta estar coordinando un día para verse. Yo necesito, y voy a hacer acá una denuncia presencial, chicos. A todos mis amigos se los digo, yo no cambio nada el encontrarse presencialmente. No, Sí. totalmente. Eso Sí, No, no sorry. tiene comparación. No, Pero no, nadie tiene tiempo. ¿Vos te ¿Viste? diste cuenta de eso? Sí, Y yo soy de la que cree que uno siempre tiene tiempo. sí, sí. Sí, hay que Yo creo. hacerse el tiempo. Hay Con que Cori hacerse. siempre estamos de acuerdo en eso, pero bueno, no tenemos el quórum. Falta- sí, pero bueno, ya ahí podemos hablar Eh, después de grupos, es más complicado Sí, siempre. sí, es verdad. Pero ¿Y a vos, Cori, cómo pasaste la pandemia? bien. ¿Trabajando en tu casa? Trabajando de mi casa. Ya te digo, bueno, recordamos como Flor decía los principios, yo no me voy a olvidar nunca los memes, ¿no? Que venían en ese diciembre del 2019, ¿no? Que todos nos reíamos porque pensábamos que era algo chino, algo, no sé, ¿no? Sí, Allá- algo lejano. asiático, que claro, gente, sí, sí. ¿no? Y entonces decíamos, no, esto no va a llegar acá, a Argentina, cual. ¿qué va a llegar? Y después en marzo era ver de lo que nos reíamos y lo Sí. estábamos padeciendo, pero bien, qué sé yo, creo que se pudo aprovechar muchísimas cosas que No solo está Cori. tuvimos, que aprendimos durante todo el periodo de la pandemia, que después vamos a hablar bien de todo lo que aprendimos y conocimos. Así que, como todo, ¿no? Hubieron altibajos, pero bueno, por suerte Pero bien. se pasó, sí. Bien. ¿Y vos, Edmi? Sí, bueno, a mí al principio fue muy gracioso, me pasó algo muy gracioso con mi primo porque en esa época yo trabajaba muchísimo. O sea, salía de mi casa a las 7 de la mañana y llegaba a mi casa a las 10 de la noche en general y entonces me veía muy poco con mi primo que también trabajaba muchas horas. Y me acuerdo que el día que fue un 13 de marzo, me acuerdo que Mirá dijeron, tu bueno, memoria. son 15 días, no sé qué, y salió así como en cadena presidencial la información. Me acuerdo que le dije a mi primo, bueno, hijo, porque yo le digo a él, hijo, bueno, hijo, vamos a tener que convivir. Ya vivíamos los dos, pero vamos a tener que convivir durante 15 días los dos. Y la verdad es que desde que él llegó acá a Argentina no convivíamos mucho, porque siempre hemos estado Claro, trabajando. Entonces yo claro. dije, bueno, vamos a tener que adaptarnos, a estar siempre juntos. Y bueno, es tenernos paciencia, no sé qué, 15 días. Y cuando ya pasaron otros 15 días y luego un mes. Y luego, bueno, terminó siendo casi 6 meses. Sí, que también. fue muy, él siempre se acuerda de eso porque yo el día que lo preparé psicológicamente para la convivencia fueron 15 días nada más. Entonces siempre nos acordamos de eso. Y en realidad para mí fue bastante beneficioso. O sea, yo sí siento que la pandemia en lo personal fue muy buena para mí. Y en lo profesional, porque yo venía de un ritmo de trabajo impresionante y la pandemia me obligó a bajar. Y como yo trabajaba con algunos chicos como acompañante, pues empecé a hacerlo virtual. Claro. Me abrió la posibilidad de atender virtual como psicóloga, que nunca lo había ni siquiera imaginado. Me parecía, no estaba de acuerdo yo con eso. Me parecía como que me faltaba la presencialidad.
Y después de que lo probé me di cuenta que me gustaba, que era mucho mejor a veces para el paciente, para mí. A veces hay que probar. Así que Amy. sí, terminó gustándome un montón y es por hoy la posibilidad que me dio la posibilidad de ejercer acá. O sea, para mí fue muy beneficioso y desde entonces pues no llegué a trabajar nunca más todas las horas porque era increíble. Sí, era increíble, doy fe, era increíble. Edmi le escribías a las 10, 11 de la noche y estaba trabajando todavía. Sí, era increíble. Un día nos encontramos, me acuerdo que Flor me dijo, ¿pero cuántos trabajos tiene? Yo tenía, no sé, como 6 trabajos y le digo, y ella me dice los trabajos que tiene. Y yo, eres la única que conozco que tiene casi tantos trabajos como yo. O sea, era increíble, las dos trabajamos muchísimo. Entonces sí bajó un poco la intensidad del trabajo y bueno, a mí me ayudó mucho a tomarme las cosas con más calma. Yo disfruté mucho esa época. Sí, era muy gracioso porque de verdad hubo un momento en el que yo me acuerdo que me asomé por la ventana de la casa, que era una casa muy chiquita, y yo me acuerdo que decía a mi primo, le decía, no puedo con esto, si esto dura 15 días más, yo necesito aire, yo necesito salir, necesito pasto, Sí, la necesito calle, agua. por Dios. Era tremendo, era increíble, Esa parte y a él le sí. daba risa porque era como, y me puse a ver puras cosas conspiranoicas también. Averigüé todo, las profecías esas de Nostradamus otra vez, el otro, entonces era terrible porque me levantaba el otro día a decirle a mi primo, se están cumpliendo las señales, está todo. Pero no, era horrible. Se viene la Asustada, apocalipsis. hasta que ya me dije, bueno, Edmi, ya, o sea, ya, mucho tiempo libre, no más, porque era horrible, y se empezaba a escuchar Sí. eso, que la gente que escuchaba ruidos y todo, y en la noche yo pendiente a ver si sonaba algo para yo también escuchar. No, fue horrible, pero fue muy cómico, de verdad que yo sí, o sea, ahora lo recuerdo, me parecía muy graciosa la situación, me parece hasta irreal. Sí, Porque es que vivimos sí. una situación un poco Sí. irreal. Tal cual. Es como parece que no hubiese pasado. Pero fue saber a la gente con tapabocas, que no pudiera circular en la calle porque la policía te ponía problemas. Sí. O con mi primo, nosotros nos íbamos a mudar y teníamos que ir a comprar a veces cosas para la casa y no podíamos juntarnos en los supermercados. No. Claro, nos porque podíamos hablar. Acá en Tal Capital cual. fue terrible, ¿no? Sí, Como acá había es mucho terrible. control, en provincia más o menos. Sí, no te podías juntar. Yo igual era personal de salud, yo podía salir, pero... Claro, Pero sí, nada. yo también podía salir, pero claro. Pero podías hablar en el supermercado con alguien. No, igual, ¿por qué iba a hablar con alguien en el supermercado? Porque extrañas hablar con alguien. Pero es que Igual acá, es verdad lo que dice Flor, acá era terrible. Yo salía todo el día a trabajar y te pedían todo el tiempo, el Sí. papelito, el papelito. no podías, o sea, nosotros un día fuimos al supermercado a comprar avena y no sé qué, y nos dijeron no pueden estar juntos, y nos dijimos no, somos vecinos, pero en el supermercado era muy gracioso porque era como si estuviéramos haciendo algo ilegal. Encontró avena y no nos mirábamos, no hay avena. Yo pasaba y le decía, hay unas galletas muy ricas, las voy a colocar de este lado para que las vean, y me iban. Y después pasaba, si se ven buenas, llevemos, cosas así. Todo, o sea, o elegimos las cosas, nos mudamos para esa época nosotros. Y entonces elegimos la alfombra, por ejemplo. Yo le mandé un mensaje, voy a mover una alfombra que me gustó, que es la que tenemos hoy por hoy. La saqué, la puse así, lo miré y le hice así. Y él se acercó y después volvió. Y así, porque cada vez que nos juntábamos, bueno, no puedo decir los nombres de los comercios, pero o sí puedo, no sé, pero No. pero en esos comercios grandes nos retaban si entrábamos juntos hablando, no se podía, no podíamos hablar. Entonces era muy gracioso que era ilegal hablar con la persona con la que yo vivía. La paranoia, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, también se acuerdan que si había alguno que tenía una pequeña gripe o estornudaba apenas, ya todos lo miraban y se alejaban. Ay, o sea, era era una terrible. cosa... Eso era bárbaro. Yo cuando iba terrible el colectivo llenísimo, Sí, era tosía. incomodísimo. Sí, yo también. Tosía. Al toque Terrible. tenía ¡frum! Se bajaba, o Se se bajaba, quitaba. o se corría todo. Perfecto, viajaba. Sí, Era se toser quitaba. un par de veces. Ah, no lo pensé nunca. Es terrible. Empezaba. Así, ¿viste? La gente empezaba pero a alejar una Sí, cosa. sí. Es más, todavía Sí, pasa, ¿eh? Que hay Todavía gente que hay quedó algunos, media. Sí, Sí, es había verdad. una personas mamadita. así. Sí, es verdad. El otro día iba en el bondi y yo estaba resfriada, pues de resfriada nada más. Y la señora con barbijo se sienta al lado mío y yo estaba con todos los mocos. Y la señora tipo como... Y bueno, Y pero cuando puedo me muevo era. yo le dije otra vez a una señora que viajó conmigo. Yo me agarro la alergia y empiezo a toser. Claro. Entonces, bueno, estaba así, como dice Cori. Y le digo, mire, señora, si tiene miedo, no salga a la calle. Claro, ¿entendés? ¿Qué culpa tengo Si yo? tenés miedo de morir, no vivas. Así Qué dice. lindos consejos damos acá en el mundo segundo. Y de las psicólogas encima. Bien. Sí, no sé, Yo acá no soy psicóloga. Bueno,
¿Y qué nos cambió? ¿Qué aprendimos? Para usted, ¿aprendieron Yo algo aprendí, con la- yo aprendí Sí. muchas cosas, pero no a Ella nivel... aprendió a ir al supermercado. Muy ¿Y bien, vos? sí. Espionaje en el Sí, sí, sí. supermercado. Gestión de drogas también. Por... No, comercio, Esto lo sí, editamos bien. después, chicos. No. Tic, tic. Sí. No, pero más allá del aprendizaje como interno y demás, yo aprendí un montón de cosas. Aprendí a cocinar mucho mejor. Ah, sí, Mira. bien. Me puse a hacer, me puse a hacer un mueble. Mira. Aprendí a tejer al crochet. Ah, mira. Como que en un momento estaba como, me hice con un jean, hice un almohadón. ¿Por qué hice eso? O sea, me servía más al jean que el almohadón, pero bueno, Muy pandemia bien. no tenía nada que hacer. O sea, así como me agarró como el A modo muchos les bricolage. agarró eso de arreglar la Lado casa. creativo, sí, a mí Sí, también. sí, Y yo sí, aprendí sí, a sí. cocinar. O sea, de verdad yo no cocino bien igual ahora tampoco. No sé, yo estoy esperando las arepas Sí, todavía. cocina, ¿Ustedes? cocina Sí, muy es ricas verdad. arepas. Algún día, claro. Chicas, Algún vengan a día. comer arepa. No digo así como una Sí, cosa. nos tenemos que juntar. ¿No? Tenemos No, que terrible. Yo no puedo creer que tenga una venezolana sentada acá y no me haya todavía probado una arepa. No, y hay que Floja, traerlas ¿eh? frescas, recién hechas. Cualquiera. Pero sí, en realidad no las hago tan bien, pero aprendí a cocinar varias cosas. Empecé a seguir mucha Paulina Cocina, gente así. Sí, es verdad. Y aprendí Tal cual. muchas recetas de Mirá esa vos. época también. Le mandamos Como un que empecé saludito a hacer- Janet que nos está viendo por Sí, Instagram. mandó saludos excelentes nuestras psicólogas puso. Bueno, Janet, no tomó la medicación, ¿sí? Hay que respetarlo. No, son excelentes. Mirá que yo la llevo a mi programa que hablan de psicología, así que olvídate. ¿Y vos, Cari, qué aprendiste? Si aprendiste algo o te cambió algo. En verdad, aprender, me puse a cocinar más, como todos estábamos ahí. A mí me gusta cocinar. Muchos Yo subieron hago de peso. cosas. Ay, sí, totalmente. Porque Claro, comíamos. y no se Sí. podía salir, o sea, Sí, o sí. hacer algo afuera, todo adentro. Sí, pero no, más que nada eso. Jugaba y hacía, cocinaba cosas y sacaba fotos y que esto que lo otro, ¿no? Así, cual Instagramer. Pero. Las redes a full. Sí, sí, sí. Pero Ay, más que nada Yo ahí eso. conocí el TikTok y bueno, fue un antes y un después en mi vida. ¿Qué Bien. va a ser? ¿Y los Yo- cumpleaños? ¿Eh? ¿Cómo fueron para ustedes los Ah, cumpleaños ¿cómo de pandemia? fueron? Porque Sí. aparte todas vivimos cumpleaños Bueno, de pandemia. yo cumplí años, mis 30 los cumplí en pandemia, 35, perdón. Ya estoy ¿dónde estoy? mirá ¿Dónde cómo, estoy? mirá cómo se saca años. Sí, ¿eh? Yo me creía igual, me quedé mirada, tiene 31. Cumplí mis 35 y uno dice 35, redondo, rompé la casa, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, nada, encerrada en mi casa, me hice una Hay que torta festejarlos grande. ahora, Cori. ¿Vos decís? Sí, No, tiremos todo. Ah, está bueno. pero ya ¿verdad? pasó, ya No pasó. importa, festejemos ya casi mitad de 35, casi 40 lo festejamos. Bueno, Tal cual. Vale. recontra. pero nada, mi familia estaba ahí, mi padre, madre, tortita y como nada. pude, no mucho más. Pero sí sé que hay muchos que se ponían Sí, todos el llamadas. Zoom y se Sí. veían y bueno, yo he Sí, era estado... muy aburrido esos cumpleaños así. Sí, Para era ser Eran aburrido. sincera. incómodos. Sí. Pero yo me acuerdo que era como, sí, o sea, llegaba un punto donde no sabíamos bien qué hacer, cantábamos cumpleaños y después todo el mundo... Ay, pará, así. me hiciste acordar algo. Para el cumpleaños de mi papá, que fue como por abril, o sea, el 14 de abril, ya hacía un abril, mes que sí, estábamos al toque, de pandemia. sí. Hicimos un video re lindo, todos cantando el feliz cumpleaños y yo lo edité y quedó un video espectacular. Estuvo bueno eso. Buena Sí, idea. sí, quedó lindo. Cantábamos todos partes del feliz cumpleaños y lo fui ahí editando, quedó Ah, recopado. genial. Estuvo Qué bueno, lindo. pero sí, el encuentro por Zoom, y sí, es aburrido, no sabes quién, o sea, como no es como en una reunión que hablan No, dos tal y dos, cual. es como, No, claro, todos se no. pisan. No, re. Pero bueno, era lo que había. ¿Y vos, en mí? No, yo lo celebré, aparte lo celebré el 18 de abril, o sea, a mí me había pasado apenas un mes, estábamos en plena pandemia, así que ni salíamos, y fue así por Zoom. Entonces presentarle a mis amigos de acá, a mi familia de allá, y ya después no sabíamos bien de qué hablar y cantar el cumpleaños. Y bueno, abrir los regalos, porque algunos me enviaron los regalos a mi casa, Sí, entonces abrir los regalos, y bueno, verdad. la sorpresa, Qué y divertido. después, y bueno, después ya, sí que me acuerdo que también les decía, bueno, y no sé de qué hablamos. Porque el primer cumpleaños por Zoom, decía, porque Claro. aparte no sabíamos cuántos cumpleaños por Zoom iban a venir, no sabíamos nada, era muy cierto en ese momento que iba a pasar. No sabía cuándo se iba a acabar, si se iba a acabar. Entonces era muy raro y fue así, pero fue muy particular y después ya era
nos invitaban a cumpleaños por Zoom. Me decía mi primo, mira, nos invitaron para tal cumpleaños a las 8. Sí. Entonces yo les preguntaba, bueno, Qué pero nos locura. tenemos que cambiar de ropa, cuál con la pijama, o sea, ¿Sabes cómo atienden ustedes por Zoom? Revistita así, ponen bola abajo. Obvio. sí. Obvio. Tal cual. Sí, sí. Así era. Bueno, ¿qué ¿armaron algo para hoy o seguimos así? No, seguimos. Yo venía Cori, bien, tengo un ¿armaste montón de algo? cosas para contar. Armamos. Bueno, vamos a escuchar a Corucci. Ella es como la que pone orden acá. Bien. Vamos, Cori, con todo. 19:32. Con 03. Dale. Bueno, ya hablamos un poquito recién de todo lo que tengo acá para hablar, pero bueno, lo que vamos a hablar son las plataformas que formaron parte de las nuevas tendencias digitales en el 2020. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco de las plataformas de videollamadas, que justamente aplica acá el tema de los cumpleaños. ¿Cuáles conocemos? Zoom, que fue la primera, creo, que Zoom. salió así, donde todos podíamos estar, digamos, tiene como más para poner en el Zoom, más personas, sumar más personas, por eso creo que era como la más famosa. WhatsApp Sí, también se podía poner un montón de gente. Sí, ¿En cuál? ¿En WhatsApp? WhatsApp se WhatsApp podía. llegaba hasta 4 o Hasta 5. 4, me parece que era. Creo que Pero lo cambiaron después de la pandemia. sí, y lo que tenía Zoom en ese momento es que no tenía límite de tiempo, que después sí se lo pusieron. Qué guacho, Bien. pero había necesidad. Si funcionaba re bien sin límite, ¿por qué siempre lo tienen que limitar? Sí. Digo, modifiquen eso. Zoom, después tenemos Google Meet también, Sí, también. después el Messenger de Facebook, que también ese era medio, pero se ha usado, que también sí, se podía utilizar. Y bueno, esos eran los principales, más que nada para poder mantener un contacto entre amigos Ujú. y trabajo también. ¿sí? Obvio. Porque ahí tenemos también todo lo que fue el teletrabajo, que empezó, ¿no? Sí. Empezó Sí. a full, todos empezamos a conocer lo que era tener una reunión a tal hora. Algunas empresas tenía que dejar prendida el empleado, la computadora, para que lo vean trabajar. Créanlo o no, pasaba esto. Entonces se volvió, digamos, también una herramienta para el empleador de ver a las personas que están efectivamente trabajando, ¿no? Otras modalidades de trabajo. Sí, y lo que está bueno y que todavía se sostiene es esto de las reuniones, que las reuniones ahora son todas virtuales, por Ay, suerte. sí, Porque antes las era, odio. bueno, pero está... No está bueno, porque vos ibas a la reunión de padres del colegio y te desquitabas. Vos te juntabas con la directora, con las más profesoras, con los padres, que son rompe generalmente. Entonces vos decías, vos me dijiste tampoco. Y si lo decías, te descargabas. Y ahora por no. Zoom no podés, te silencian. Ah, no sabía que las Claro, reuniones claro, de la Te escuela... silencian. Vos ¿Las le de la decís, escuela son por Zoom? claro, y vos le decís, yo no estoy de acuerdo con la que y te quedás Claro. hablando sola porque te silencian. No se hace eso. No se hace Las eso. reuniones tienen que Terrible. volver presenciales, chicos. Es así. Después tenemos, bueno, para trabajar ya hablamos, y algunas de las nuevas también herramientas digitales que se aplicaron y que creo que muchos pudimos aprender a usar es Dropbox. No la conozco. Bueno, para trabajar en línea, No trabajo, chicos. yo. Dropbox es muy parecido a Google Drive. Ah, mira. También Google muy Drive, sí. parecido. Como una nube eso. Claro, exactamente. Entonces también tenemos Trello, es otra de las herramientas, y G Suite es otra de las Es más que... tipo para oficina y esas Claro, cosas. exactamente, Claro, que son todos porque, a ver, tenías que trabajar en conjunto y no estabas al lado ahí Claro, y no. con la, digamos, el papeleo, y bueno, acá era en conjunto, trabajaban online y directamente, bueno, si tenías que arreglar algo lo hacías y se veía, digamos, esa modificación. Bien. Así que bueno, son herramientas nuevas que empezaron a funcionar, que hoy en día siguen estando y obviamente ya saben cómo usarlas, ¿no? Después tenemos plataformas para ver series y películas. Ustedes dirán, sí, bueno, Cori, ¿qué me trajiste? Ya sé, o sea, tenemos YouTube. Sí, Cori, ¿qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? Pero quiero saber si ustedes recuerdan lo que había sacado Netflix en ese momento. ¿Eh? ¿Qué sacó Netflix en ese momento? ¿Qué sacó de Una Una- película que se llama La Cabaña. Había algo tipo pandemia o algo así, era como una... Había algo que dijo Netflix, ¿cómo soy? bueno, yo quiero juntarlos para que sigan viendo películas, entonces vamos a hacer Netflix Party. Con esa aplicación,
ustedes podían hacer con sus amigos, che, vemos tal película en la cabaña, no sé dónde, bueno, la vemos en Netflix a las 9 de la noche, nos juntamos todos, la bajamos y estamos todos conectados. ¿Y eso sigue vigente? Te lo debo para la próxima. Pero eso podían chatear, se escribían, o se podían ver. Tenían camaritas y estaban viendo. Chicos, no. Yo lamento en el alma, volvamos al cine. No, Bueno, pero- pará. Se juntan. Está Vamos bien. a vernos, Pero, chicos, por favor. Se que Nati. me pellizquen, que me abracen. Nos juntamos a ver al cine. Pero el cine van a pero cerrar sirve. así. Sirve, Nati. Vos pensás que una de mis mejores amigas vive en Alemania. Bueno, para ese Así caso, que- dejemos para la larga distancia. El resto no, chicos. Bueno, Cine. se puede mantener. Son cosas que vinieron que se pueden quedar. Sí, a mí me gusta un Está indignada, Nati. Está bueno. Y sí, Así. mirá, Respira, Nati, estaba- respira. Respiración Vamos diafragmática. antisociales. Estabas de pareja con George y George estaba lejos y querías En ver casa. una peli. No, y no estaba. ¿Qué Estaba en hacías? casa. George. Bueno, pero si no estaba lindo Ustedes verlo. vean la de él y yo veo la mía. Aprovecho una vez a ver la que quiero yo y él ve la que quiere él. Es así. También está bueno hacer cosas distintas. Sí, claro, obvio. Bien. Bueno, ¿qué más, Cori? Bueno, después tenemos, no puede faltar el uso de las redes sociales, que acá ya tenemos todo un gran abanico. Acá lo que cuentan es que Snapchat en el 2019 había bajado bastante. ¿Y qué pasó? En el 2020 resurgió y empezó a tener más público, ¿no? Más presencia entre los usuarios. Esta es una de las viejas, digamos, que como volvió a renacer. Ahora, después tenemos, no sé si los que conocen, los que tienen TikTok, ¿saben cómo se llamaba antes? Ni idea. ¿Alguien No. sabe lo que están en TikTok, cómo se llamaba ¿Cómo se antes? llamaba antes? No tengo ¿Cuál idea. era TikTok antes? Musical.ly se llamaba antes. Ah, ni serio? me enteré. Exactamente, yo la tenía y era una aplicación donde podías ver, ¿viste? A ver qué te dice. No, no Y tenías ahí todo lo que eran videos, música y eran challenges así, pero era todo música muy otro formato era los bailes que se hacían, muy raros a los que hacen ahora. A partir de la pandemia se convirtió en TikTok. Entonces, como yo ya lo tenía y era TikTok. Yo quiero decir que tuve TikTok gracias a Cori. ¿En serio? Cori, un día me dijiste, Ah. Nati, abrite TikTok que va a ser lo nuevo. Yo dije, esta chica está re mal. Igual yo estoy re al pedo en la pandemia. Lo abro, dije. Entonces me abrí un TikTok y empezamos a flashear con Georgie. Y ahí empecé a tener TikTok gracias a Cori, porque yo ni sabía que existía. Mirá, ¿Viste? qué Sí, es bueno. verdad. Yo tampoco sabía que existía, creo que mi hermana me dijo que me lo baje, pero me abrumó un montón, mucha información audiovisual. Sí, abrumador. Sí, pero los actores era un golazo porque nosotros hacíamos cualquier boludez, ¿no? Bueno, los que nos siguen en Flashados ya saben. Hacíamos video, hablábamos con la gente y era una descarga porque nosotros estábamos encerrados sin poder actuar, sin poder hacer nada. Así que Es verdad. fue un alivio. Y bueno, hoy por hoy estamos hablando de más de 500 millones de descargas que tiene TikTok, así que Tremendo. es furor. Sí, hoy Después tenemos un poquito para hablar de qué pasó con WhatsApp. ¿Qué pasó con WhatsApp siempre tuvimos todos, ¿sí? Pero en la pandemia tuvo un incremento, más que nada para todos los líderes de negocios. Porque empezaron... Sí, WhatsApp web, ¿ese cómo se llama? WhatsApp. WhatsApp Business. web. Ese. Entonces empezó a resurgir esta modalidad que tenía WhatsApp para todas las personas que tengan negocios y que tengan que seguir en comunicación con ellos. Y a raíz de eso, la verdad que realmente los ayudó muchísimo a aumentar, digamos, bueno, sus Sus ventas. funcionalidades, ventas, sí. Así que bueno, si bien todos tuvimos WhatsApp, le fue muy bien a WhatsApp en el 2020. Y después acá vamos a hablar de algo que yo desconozco un poquito, que es Twitch. Ah, Twitch yo tengo, pero lo que pasa es que Twitch hay que hacer todo en vivo. Así es. Es así decir, que es. si estás en TikTok, no puedes estar en Twitch, a menos que tengas 24.000 teléfonos o 24.000 cámaras. Pero sí, está bueno, se usa mucho como podcast, digamos. Se usa mucho y acá lo que cuenta es el número de canales activos creció desde los 3.75 en febrero del 2020 a 7,4 millones en julio de ese mismo año. Ah, mira. Sí, duplicó. fue furor total, exactamente, así es. Y lo que dicen, bueno, lo que estuve investigando un poco, porque yo no tengo Twitch, es que no solo están ahí jugando videojuegos,
también hablan con las personas y muchos también lo utilizan para ver a sus seguidores, o sea, sus fans, son fans Claro. de algo, Sí, no sé, sí. el Kun Agüero, por ejemplo, que estuvo haciendo Twitch hace poco. Entonces Claro, vos lo sí. ves y te sentís como más cerca de esa persona y hasta puedes hacerle preguntas, lo que decía, por ejemplo, no tenés que esperar un meet and greet con tal persona para poder hacer una pregunta, sino que hoy lo podés directamente tener en la computadora. Sí, tal cual. Así que bueno, es una buena herramienta que bueno, también vino para quedarse, me parece. Sí, Twitch, sí. Después tenemos el comercio electrónico, que obviamente ha aumentado un montón a raíz de la pandemia, que nadie se podía mover, pero todos estábamos viendo el celular. Uy, sí, mirá, publicidad. Sí, virtuales. quiero. Claro. Entonces era comercio electrónico a full. Bueno, no vamos a nombrar marcas, pero muchísimos emprendedores también. Yo también he comprado un montón de emprendedores en esa época y no sé, yo sentía en particular como una alegría cuando le compraba al emprendedor. Porque estábamos como todos como ayudándonos. Era eso, ¿no? Era, qué lindo, me gusta, te ayudo, te compro, ¿viste? Porque obviamente yo tenía un trabajo, pero esas personas necesitaban Tal cual. trabajar y totalmente. estaban haciendo eso para poder subsistir. Entonces Sí. era muy Yo vendí lindo. un montón por internet. Sí, sí. También, ustedes Mal, también. ¿eh? Sí, Sí, yo sí, vendí sí. un producto. Tenía mi Aprendí flota de que soy motos, todo. vendedora. Nunca Ah. había vendido nada y me volví vendedora en esa época. Sí. ¿Qué vendías? Vendí un producto para el cabello que a mí se me caía el cabello. Yo lo probé, me sirvió. Y lo ¿Dónde empecé está? a vender a lo loco. Después te paso. Sí, porque- por favor. ¿Lo seguís vendiendo? Por favor. No lo vendo, pero sí puedo conseguirlo. Pero sí. Pero era un producto muy bueno. De hecho, a mí nunca más se me cayó. Ah, no, yo lo quiero. Sí, es A mí muy se bueno. cae un montón con el Es tema de la es tiroides. vitaminas, son vitaminas. No, no importa, lo que sea. Pero eso lo vendí a montón. Porque claro, obviamente cuando yo nunca fui vendedora, pero cuando me preguntaban qué tan bueno es, yo les decía, no, pues mira, a mí no se me cayó más. Testimonio Y dabas vos. claro, Claro, y entonces muy la importante. gente me compraba y me recomendaban y así. Entonces, Yo lo vendí quiero, un ¿eh? montón. Sí, dale. Queda acá Yo grabado. también, Una vez ¿eh? vendí Sí, como sí, en una sí, semana, yo no también. sé, de ese producto. Era nueva yo vendiendo y vendí como 112 en una semana. Mira. Yo decía, wow, yo soy lo mejor vendiendo Y se cae esto. mucha Bien, gente que qué se le bueno. cae- Creo que No me voy a siento dejar la sola. psicología. Es decir, lo que ella cuenta, hay un montón de gente que se cae el pelo. Sí. Que con vendido tampoco. 112 en una semana. Sí, mucha gente, mucha mucho gente. estrés. Sí. No, igual hay épocas, ¿viste? De Sí, cada En la estación, pandemia, cada en la estación. pandemia Sí. mucha gente se le cayó Pero- el pelo, y hubo muchos mucho cambios en la estrés. alimentación, muchos Sí. cambios en todo. Sí, yo con la Y la tiroides, gente empezó a no. perder pelo. Sí, sí. Así Sí, es. Y bueno, después un poco hablamos de las plataformas e-learning, que bueno, sabemos que todos los chicos que estuvieron estudiando, bueno, también se tuvieron que ayornar a todas estas plataformas nuevas. Y después, no sé si ustedes hicieron, yo sí, hice uso de los cursos. Ah, sí, mucha gente. Así Sí. que también cursos digitales, ¿no? Que uno, o sea, no digitales, sino no por medio de plataformas y ahora hoy por hoy ya directamente hay lugares que solamente dan cursos cursos digitales, virtuales. Sí. virtuales, exacto. Sí, Así sí, es. sí, totalmente. La mayor parte de las formaciones de psicología son virtuales. Sí, es verdad eso. Sí. Así que bueno, Hemos cerrado capítulo. buena parte sí. Hemos cerrado capítulo de Cori. ¿Alguien más preparó algo, Flor? Yo Ay, estoy Flor es acá, como que yo vine- preparó, pero le encantó el tema relax, tipo, hablemos de lo que venga, chica. Sí, ¿Y tal cual. Emily? Pues yo quería hablar un poquito de que, o sea, a mí como psicóloga me parece que algo que yo vi mucho en mis pacientes y en el mundo entero es la capacidad de resiliencia. Nos mostró como mundialmente una capacidad tremenda de recuperarnos de la adversidad. Porque fíjate que pasamos por un evento que es muy traumático a nivel Es verdad, mundial. O sea, no fue cualquier cosa, fue sumamente traumático, estábamos muy asustados, nos daba miedo respirar, que nos respiraran todo. Y también fue muy interesante ver cómo la gente empezó a salir despacio de esa situación, cada quien a su manera, cada quien con su historia. Pero para mí fue muy interesante ver, no sé, en el 2021 cómo todavía quedaban lejos de la situación y mucha incertidumbre, pero la gente ya empezaba a recuperar su vida. Tal cual. En el 2022 ver que la gente empezó a seguir adelante con el aprendizaje de lo que tuvimos y que este año, fíjate que de hecho es el año en que como comenzamos a vivir un poco ya la tranquilidad, pero nos hemos recuperado del trauma, al menos en su mayoría, pero con muchos aprendizajes. O sea, aprendimos, por ejemplo, lo del alcohol, de cuidarnos más, de que, por ejemplo, también noto mucho que cuando alguien está enfermo se usa Barbijo. su barbijo para Sí, evitar totalmente. contagiar. Entonces es como que hay muchas cosas que aprendimos, pero pudimos superar la adversidad. Entonces nos muestra la capacidad de resiliencia de cada uno y como humanidad. A mí eso me parece sumamente importante, que es como que
nos vi recuperar. Nunca había vivido yo un evento mundial Tal cual. traumático para todo el mundo Sí. y que además vernos recuperarnos de ese evento traumático mundialmente. O sea, es muy interesante. Sí. O sea, desde el punto de vista psicológico es muy interesante. Sí, recuperarnos, por un lado, una parte de la Sí. población y otra quedó con muchas secuelas, mucho trastorno de Sí. ansiedad que Bueno, comenzaron. trabajo, chicos, trabajo. Mucho trabajo, sí, Sí, ahora- tenemos mucho trabajo. Sí. Yo igual para mí estuvo bueno también en muchos casos porque hubo gente que mucho se dejó las cosas que quería hacer o que no se animaba a hacer y al quedarse sin trabajo o al quedarse encerrados, lo empezó a hacer. Hay mucha gente que empezó a hacer las cosas que tenía Sí. pendientes y ahora hoy en día vive de eso. Sí, yo tengo personas que empezaron, por ejemplo, a tejer, que antes trabajaban en una oficina y no les gustaba, cosas así. Y también algo que generó es que hay una revolución en la forma en la que vemos la salud mental hoy por hoy también. Ay, Tal cual. sí, tal O sea, en cual. el antes del 2020 había una forma de ver la salud mental y la psicología, y del 2020 para acá hay otra. Y creo que, o sea, los psicólogos podríamos habernos tardado muchos más años en trabajar en la transformación del pensamiento, pero la pandemia lo hizo mucho más rápido. Y sí, obvio. Nos abrió mucho la mente a eso, al cuidado de nuestra salud mental. Entonces eso también, en cuanto a la salud mental, fue muy beneficioso. Más allá que sí, hay muchas secuelas y bueno, hay mucho, de hecho creo que necesitamos cada vez más y más psicólogos para poder abordar. Lo que pasa es que la ahora necesidad. se habló más a partir de ese momento. Entonces antes era Sí. algo tabú, ¿viste? Claro. Entonces realmente creo que liberó muchísimo el poder expresar lo que a uno le pasaba y que no le resulte raro a un otro, ¿no? Sí, Así nos que abrió, eso- nos abrió mucho la mente. Nos Sí, abrió mucho la valorar mente. el tiempo también que uno tiene, porque al darse cuenta, porque claro, nos sentimos como muertos en vida, ¿no? Que no podíamos salir, y la libertad es lo más. Y darse cuenta que uno no podía ni siquiera elegir ir al súper. Es terrible eso. Eso es... Es terrible. Y creo que sin juzgar, digamos, al gobierno de turno y las medidas, porque entiendo que es una situación obviamente. para la cual no estábamos preparados, pero casualmente el año anterior hubo como una especie de conferencia de pandemia, no sé, algo se veían venir. Sí, pero no, la gente ya O lo está... autogeneraron, no sé, pero bueno, acá no llegó mucho. Pero bueno, yo escribí A ver. algo en ese momento, en la pandemia, que ahora lo acabo de recordar, no es que lo tenía preparado, pero bueno, que es no hay salud física sin salud mental, ¿no? Y dice, entiendo la aplicación de estrategias desde la prevención de la enfermedad, en este contexto, desinfectar, el uso de barbijo, distanciamiento social, aunque algunas son contradictorias, pero hoy no voy a concentrarme en eso. Considero que sería muy interesante establecer políticas que den lugar a generar hábitos para promover la salud. Porque ¿qué pasaba? No había mucha promoción de la salud. Era todo prevención de la enfermedad. No había atención médica acá. No había atención médica. Bueno, realizar deporte, alimentarse de manera correcta con alimentos naturales en vez de procesados, establecer y priorizar y sostener vínculos positivos, tener contacto con la naturaleza, realizar actividades que nos resulten placenteras y que nos inviten a expandir nuestra creatividad, entre otras. Es cortito igual, ¿eh? Estas inciden en nuestra salud psicofísica de manera positiva, permitiendo que nuestro sistema inmunológico se mantenga fuerte. Tal cual. En este punto, la evidencia científica lo avala. Dato para los escépticos, a mí no me importa que el método experimental propiamente dicho lo avale, bueno, porque es como que ahí había como una puja entre si los científicos qué dicen, etcétera. Bueno, no Era a importa. quien le mandamos la responsabilidad en realidad. Se pasaban la pelotita. Exactamente. Para justificar el cierre, ¿no? Que no digo que no hubiera estado mal. Para mí fue bastante, bastante, pero bueno. Fue difícil. Bueno, y sigo con 2 párrafos más y ya está, pues es medio largo, por lo que estoy Era pensé cortito, que era largo. corto, pero no era tan corto. No, pero bueno, digo salud psicofísica intentando visibilizar que somos una unidad funcional, ya que en este contexto pareciera que nos fragmentaron en 2 entidades distintas, mente y cuerpo, olvidándose completamente de esta última, perdón, de la mente, pues era cuerpo y mente, de esta última, y nos partieron, o sea, es una locura. Porque es como que decían, bueno, por salud física, por no contraer el COVID, entonces te tenés que encerrar, tenés que usar barbijo y no podés hablar con nadie y no sé qué. Y la gente se terminó enfermando igual Tal cual, de otras cosas. tal cual. Hay Sí, gente, mucha gente se suicidó. sí. Sí, fue tremendo. Bueno, yo en un momento dije, yo voy a salir igual. Bueno, yo nunca dejé de salir en la pandemia porque tenía permiso, pero dije, voy a empezar a hacer lo que me gusta y si me tengo que morir haciéndome lo que me gusta, me muero, le dije. Porque vivir sin poder hacer lo que me gusta, prefiero estar muerta.
A mí me Fue dicen, una no puedes época. actuar, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, y bueno, entonces, ¿para qué? Sí. Es que- así, es que llegás a todo lo sentir que- eso. Es que y todo lo que pasaba afectaba tremendamente la salud mental. Claro. Por eso, o sea, fue fuerte como proceso infeccioso, nos ayudó, pero sí, para la salud mental Tal el cual. impacto fue tremendo. Sí, obvio. Porque no podíamos, o sea, esas cosas que dice Flora ahí, o sea, estar en espacios naturales, no se podía. No pegas nada. Compartir con las personas que queremos, no se podía. Contacto físico para, o sea, no se podía. Ni salía a caminar, Sí. nada podías hacer. No, No, nada. ¿Se acuerdan cómo se daban los abrazos en ese momento? con el No. ¿Se acuerdan que se ponían gente, que se ponían todo un plástico para abrazar a la otra persona? Llegué a verlo. Ah, ¿Se no. acuerdan Hizo de eso. eso? Yo no vi eso. Sí, sí, era No, terrible. era muy bizarro. Abuelos que querían abrazar a sus nietos y se ponían un plástico No, para bueno. abrazarse. Yo no llegué a... Sí, pero Sí, sí, vi sí. que vi en países de Europa donde se empezó a hacer mucho. Pasaba. Sí, fue una cosa que, de hecho, yo a veces todavía hoy lo recuerdo y me parece increíble, me parece No, es impresionante. tremendo. Es tremendo. Y uno, juro que es lo último, un párrafo más, porque hay Dígalo, otro, dígalo. otro tema que también era muy importante y que impactaba directamente en la salud, que es, bueno, acá sigo, ¿no? Lamentablemente, todo lo que planteo como acciones desde la perspectiva de la promoción de la salud se vuelven inaplicables cuando una persona ni siquiera puede cubrir sus necesidades básicas debido al contexto socioeconómico actual, influido claramente por intervenciones políticas. Me la voy a jugar y lo voy a decir desde mi perspectiva, erradas. Tal Sí, cual. porque mucha gente, digo, estábamos, entiendo que fue difícil, pero estábamos pensando en que nadie contraiga la enfermedad y de repente la gente se queda sin trabajo y no podía comer. Tal cual. Sí. es como- tremendo. No, Fue hubo un poco varias... absurdo. Sí, varias Pero bueno. cosas, ¿no? A mí algo que me, o sea, que también me parece, o sea, que fue muy fuerte y me parece que una de las poblaciones que más se adaptó y que se adaptó muy bien, de hecho, fueron los más jóvenes, los Sí, niños, los sí. adolescentes. Sí, igual Creo tuvo que- sus consecuencias. Sí, que no, los- tremendas consecuencias, porque de hecho yo trabajaba como maestra integradora en esa época, así que trabajé haciendo integración escolar, o sea, como entrando a las clases de los niños en sus contextos virtuales y era para mí fue muy interesante verlos, no sé, por ejemplo eso de levantar la mano y con su manita su cosa, o que hacían así para decir que algo no, Ay, y yo, o sea, cosas así, me pareció sumamente interesante la experiencia y también la Bien. experiencia después de encontrarme todas las falencias que hubo en lo educativo después, pero los niños se adaptaron increíble Sí, los chicos. a la situación porque yo decía, yo no sé si yo de niña habría podido adaptarme a ese ritmo de que veían clases en la mañana y luego en la tarde otra vez tareas y encuentros a veces individuales con los maestros, más encontrarse conmigo a hacer las tareas. Yo decía, es demasiado intenso. Y lo hacían y lo hacían súper bien. De hecho, creo que las pantallas para ellos, para algunos fue una forma de conectarse mejor con la educación. En algunos de los niños con los que yo trabajé pasó eso, que la pantalla les permitió conectarse mejor que cuando estaban presencial. Les permitió también conectarse mejor incluso con sus compañeros, porque hacíamos actividades con los compañeros. Entonces fue un recurso muy Sí. raro, pero eso, como que a nosotros, no, o sea, como más grandes, nos costó adaptarnos más por todo esto que pasaba que a los más chiquitos y a los adolescentes. Sí, de hecho yo también era integradora en la pandemia Sí. y me acuerdo que los chicos se adaptaron tan bien que hasta hacían travesuras porque pues, sabían usar muy bien los medios virtuales. Me acuerdo que uno de los nenes apareció con un fondo en Hawái y la maestra lo retaba. Divino, la verdad Claro, que hacían excelente. esas Bueno, cosas. vamos a tener que redondear, chicas. Bueno, pero voy a cerrar con un dato A ver, lindo. A ver, a ver. A ver. Tenemos la ONG Pichichos al Rescate, se dedica a la coordinación de hogares de tránsito y adopción de perros. Entonces, ¿qué es lo que estuvieron viendo? Que en el año 2020 se incrementó la adopción de perros y gatos. Y claro, sí. Ah, Y sí, así es. ¿Qué pasaba? Obviamente la gente se notaba que estaba sola, que quizá tenía tiempo, ¿no? Porque estabas Claro. ahí y no sabías qué hacer y decís, bueno, tengo tiempo para tener un perrito, adiestrarlo y, ¿no? Que se vaya aprovechando el tiempo que uno tiene y bueno. Entonces, realmente acá lo que cuenta es que en el año 2019 tenían 319 perros en adopción y en el año 2020 737. Claro. Así que se duplicó nuevamente duplicó. también, así que creo que, Bien. bueno, yo tengo amigas que a raíz de eso tienen Tienen perros, perros. sí, lindo. así es, y así que sí, Un bienvenido final feliz. sea, no los abandonen, por favor,
Pero bueno, denle mucho amor, así que es algo que encontraron ahí compañeritos en ese momento que uno realmente necesitaba, ¿no? Sí. Flor, te veo así, ¿qué querés decir? No, quería mandarle un saludo a Dani Miranda, que nos está mirando, es un genio. A Dani la gente Miranda, de TikTok, ahí un que veo que hay un genio. montón conectados. A ver, acá también. Muy bien. Tenemos a Janet también mandando saludos. Sí, por a acá. Janet, Janet ya está sé, terrible. Está por todos lados. Nuestra Vamos fan. a contar a la gente qué tenemos el miércoles que viene. El miércoles que viene va a venir Juan Cortabarría, que es un genio, ya tuvo mi programa. Él habla del poder de la manifestación, la ley cuántica, la ley de atracción, los pensamientos positivos, que todo se co-crea y que el poder de la palabra. Y hubo un montón de cosas más. Me encanta. Es muy genio, sí, pero vos Me no sé, gusta. ¿vos venís? No, yo vengo. Ah, vos el- venís, el vos no miércoles. venís. No, yo no Me vengo, marean, vengo chicas, perdón. Sí, que lo diga. unas vacaciones de Sí. Perfecto. Bueno, va a venir eso. Va a estar Juanca y esperemos que se escuche para la gente de TikTok. Vamos a estar con Zoom, chicos. Vamos a estar complicados. Voy a hacer por ahí lo que dice Cori de hacer un doble TikTok con él. Por ahí se puede. Bueno, ¿qué les pareció? Muy bien. Muy Bien. interesante. Bien. Muy ¿Estuvieron interesante. bien? Sí, ¿Sí, el sí. invitado? Muy bien, me gustó. Tenemos que hacer esto una vez por mes o de vez en cuando, por lo menos. ¿Cómo no? Me quedo igual Buscaremos. un aprendizaje que tuve yo, digamos, en la pandemia. No hay que conocer gente en un contexto inusual. Eh, No conviene. Bueno, buen dato. ¿Qué sentido? Mucha gente se puso en pareja en la pandemia, Sí. ¿no? Ah, Que todos estábamos solos, ¿De entonces dónde lo conoció? podías ver y por internet seguramente Ah. y te juntabas con una sola persona, pero te juntabas. Entonces se pusieron en pareja. Pero claro, es un contexto inusual. Después cuando empezó a abrir todo, o sea, Sí. la persona era otra al Sí, final. y sí. Entonces no conviene. Es como que, bueno, no voy a No ampliar conviene. mucho en el tema. No dijo que no conviene. No conviene, Yo, yo sin digo que no. embargo, conocí a Georgie en Ah. junio del 2019. No, pero Y- antes fue. Claro, fue antes. Y convivieron en la Y pandemia. convivimos, sí, prácticamente. Igual él tenía permiso de salir igual que yo, así que íbamos y veníamos. Pero bueno, nada, fue un poquito antes de la pandemia y la pandemia al revés, compartimos Él un montón de les unió. cosas. Es Claro. más, yo creo que si no hubiera pasado eso no estaría conviviendo con Georgie porque eres medio fóbico. En cambio, la pandemia fue como que... no le Lo obligó. obligó. Y Qué bueno, bárbaro. y ahí ya seguimos, ¿viste? Si ya dormimos todos los días juntos, seguimos durmiendo. ¿Para qué vamos a cortar? Y bueno, ahí seguimos, pero a mucha gente le vino bien para adelantar Para- la tortuga renga. Sí, sí. poco y un poco, sí. Eso sí, pero una cosa es adelantar la tortuga renga, otra cosa es conocer una tortuga y darte cuenta de esta renga cuando abrió todo. Bueno, nos tenemos que despedir. Me gustó la tortuga renga. No se me vino. Bueno, nos despedimos hasta el miércoles que viene. Una vez por mes vamos a hacer esto, ser invitados, chicos. Hablemos Muy bien, sin más saber, relajado. pero Porque todos los miércoles no se puede porque no pueden las dos todos los miércoles. No, está bien. Pero bueno, lo vamos a hacer. sí. Bien, Sí, perfecto. Bueno, nos vemos. Saluden, chicas. Nos vemos el miércoles que viene, como Ahí está, siempre. hablando para ella. A las 19 horas. Por este mismo el canal. Hoy están. Bueno. Nada, ¿qué más que decirles? Chao, chao. Nos vemos el miércoles. de pensarte y empezar a sentir mucho más. Tal vez ya nada sea lo mismo, solo nos queda volver a soñar. Creer